Muy buenos días, continuando con la guía número 1 sobre cinemática y dinámica. Antes que nada les quiero comentar que se ha dejado como material una guía de 5 ejercicios propuestos, de los cuales los 3 primeros ejercicios están como ejemplos en el libro de Giancoli, los cuales están resueltos. Les dejamos eso para que ustedes lo puedan revisar. Los otros dos ejercicios, que serían el ejercicio 4 y el ejercicio 5, los resolveremos en este video. Quiero hacer el recuerdo sobre la teoría de cinemática, donde básicamente podemos hablar de dos tipos de movimientos. El primer movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y un segundo movimiento que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué tipo de características tienen este tipo de movimientos? El MRU, su trayectoria es una recta, debido a que la velocidad es constante. Por lo tanto, su aceleración es nula, es decir, la aceleración es igual a cero. ¿Y qué tipo de curvas o gráficos se encuentran? Por ejemplo, en posición en función del tiempo es una recta. Es decir, aumenta uniformemente o puede disminuir uniformemente. ¿Sí? En este caso está aumentando uniformemente. Y la velocidad, lo que dijimos, es constante. Se ve una recta. En función del tiempo no varía. Por lo tanto, la aceleración es cero. Fíjense que acá la aceleración es nula, cero. Bien. En cambio, con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que pasa, la característica es que la velocidad varía uniformemente con el tiempo. Es decir, la velocidad ya no es constante, como en el caso de MRU. Y esto es debido a que tiene aceleración, es decir, la aceleración es distinta de cero. Puede ser ya sea una aceleración positiva o puede ser una aceleración negativa. Bien. Los tipos de gráficos o curvas que se pueden obtener, fíjense, ya no varía linealmente como la MRU, la que es posición versus tiempo, ya tiene otro tipo de comportamiento, ¿sí? Puede ser parabólico. La velocidad en función del tiempo sí es una variación uniforme, por eso se ve una recta. Y esto es debido a que la aceleración es constante. Fíjense que la aceleración ya es distinto de cero, como acá se observaba en el MRU. Bien, en este caso el ejemplo es para aceleración positiva. ¿Qué tipo de ecuaciones? Es decir, cada tipo de movimiento tiene sus propias ecuaciones. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, pueden ver que la posición final de un determinado objeto es igual a la posición inicial más la velocidad constante que tiene ese objeto por el tiempo. Bien. ¿Qué es lo mismo decir si de acá despejamos la velocidad? Que la velocidad es la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Fíjense que acá no hay involucrado nada con aceleración, ¿no? Ninguna de las ecuaciones, justamente porque la aceleración es cero. Ahora, en el otro tipo de movimiento, se agrega un término adicional a la ecuación anterior, que es el término de la aceleración. ¿Ven? Entonces, en este caso, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial del objeto por el tiempo, más un medio de esa aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es una de las ecuaciones que posición, función del tiempo. Tenemos otra, que es la velocidad en función del tiempo, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y si bien combinamos estas dos ecuaciones, podemos obtener una tercera ecuación, que es la velocidad en función del cambio de posición. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por esa variación de la posición. Bien, entonces son las ecuaciones que rigen en cada tipo de movimiento. Como una aplicación de este último tipo de movimiento, que es el MRV, podemos destacar el de la caída libre y tiro vertical.
donde la aceleración de este tipo de movimientos o de este tipo de ejemplos es la gravedad. Y ya vamos a analizar por separado cada uno de estos casos. Por ejemplo, la caída libre, que es un movimiento hacia abajo, está caracterizado mediante esta figura. Fíjense, imaginemos que es un objeto que puede o no tener que puede partir de reposo o partir con una determinada velocidad inicial. Lo que pasa es que este empieza a caer libremente. Bien, fíjense en ese tipo de movimientos. Lo que pasa es que a medida que va cayendo el objeto, la velocidad va aumentando. ¿Ve? Va aumentando. ¿Qué caracteriza este tipo de movimiento? Fíjense que la gravedad, la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo. Y justamente en este tipo de movimiento de caída libre que es hacia abajo, coincide la dirección de estos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la aceleración de este tipo de movimiento, que es la caída libre, es igual a la gravedad, como positivo. Justamente porque las direcciones son las mismas. Y hay algo importante a resaltar. Fíjense que la posición inicial, en este caso, es la altura inicial. Fíjense que todo este tipo de movimientos que vamos a analizar ahora de caída libre y tiro vertical están todos sobre el eje Y, ¿no? Todo posición vertical. Entonces acá, la altura inicial, arriba, y se toma como positivo hacia abajo, ¿no? La altura final. Por eso acá colocamos como positivo. Bien. ¿Qué pasa con el tiro vertical? Que lo podríamos resumir como un movimiento hacia arriba, ¿sí? Por lo menos asumiremos ahora que va a ser un movimiento hacia arriba el tiro vertical. Las condiciones cambian, pero cambian de dirección, básicamente. Imaginemos que antes el objeto estaba acá abajo, para eso ponemos altura inicial, y es lanzado hacia arriba con una determinada velocidad. Y a diferencia de la caída libre, a medida que va subiendo el objeto, la velocidad va disminuyendo, ¿correcto? Y esto va a llegar a un momento donde su velocidad va a ser cero y ahí va a ser la condición para calcular, por ejemplo, cuál es la altura máxima que puede alcanzar dicho objeto cuando es lanzado hacia arriba con una determinada velocidad inicial. Bien. Fíjense que ahora acá, la posición inicial con respecto a la posición final, ahora decimos que hacia arriba es positivo. Es decir, ¿cuál es entonces el convenio? Hacia donde se esté desplazando el objeto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso va a ser nuestro positivo para las posiciones. Bien. Ahora comparemos con respecto a la gravedad. Sabemos que la gravedad siempre apunta para abajo. Pero en este caso la gravedad es en dirección contraria al movimiento. Entonces, en este caso de tiro vertical, la aceleración se considera como menos la gravedad. Bien. Pero ¿dónde va a influir este análisis de la aceleración? ¿Se acuerdan de las ecuaciones que hablamos hace rato? De las tres ecuaciones, básicamente de esas. 1, 2, 3. Hace rato hablábamos en términos de posición de X, ¿sí? Ahora vamos a hablar en términos de altura. Altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración era hace rato. Entonces, como acá es positivo, entonces en vez de aceleración colocamos la gravedad por el tiempo al cuadrado. La otra ecuación sería la velocidad final igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y lo mismo para la tercera ecuación, donde se cambia ahí, en vez de aceleración, la gravedad. Bien, fíjense que acá, en este tipo de ejercicios de caída libre y tiro vertical, la aceleración ya pasa a ser como un valor conocido, porque sabemos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, analicemos para el caso de tiro vertical. Fíjense que sería básicamente lo mismo, solo que en vez de colocar más g, utilizamos menos g. Por eso acá colocamos el signo negativo. Acá, en vez de positivo, acá negativo.
y acá en vez de positivo, negativo. ¿Ven? Entonces, dependiendo del tipo de ejercicio el cual vayamos a resolver, uno escoge o estas ecuaciones o estas otras ecuaciones, donde la diferencia está en el signo donde se reemplaza la aceleración. Bien, entonces dicho esto, podemos pasar al ejercicio 4, que es tiro vertical hacia arriba. ¿Qué nos dice el ejercicio? Se lanza hacia arriba una bola con una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. Inciso A. ¿Cuánto tarda la bola en alcanzar el punto más alto? Bien. ¿Cuánto sube la bola? Es decir, ¿cuánto es la altura máxima de esa bola, en otras palabras? Y el inciso C. ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre el instante en que la bola sale de la mano y vuelve a ella? Bien. Entonces estamos con un tiro vertical, que es un movimiento hacia arriba. Tomamos el mismo gráfico anterior para hacer el análisis. Tenemos nuestra posición inicial, posición final, velocidad inicial y velocidad final. Bien. ¿Qué datos tenemos para resolver este ejercicio? Fíjense que lo primero que nos da es la velocidad inicial, 12 metros sobre segundo. Entonces ya conocemos este valor de la velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial, 12 metros sobre segundo. También sabemos por convención, para poder calcular con respecto a este punto de donde va a salir el objeto, cuánto es la altura máxima que va a alcanzar. Entonces nosotros por convención podemos decir, bueno, esta altura inicial va a ser 0. Bien, ¿qué incógnitas tenemos? Primero el inciso A nos dice el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto. Es decir, desde que sale de la mano hasta que alcanza el punto más alto. Eso es el tiempo que nos está pidiendo. Y de ese punto, además, no solo el tiempo, sino también hasta qué altura a qué altura pudo alcanzar esa bola. La altura máxima que alcanzó esa bola. Y el inciso C es cuánto tarda esa bola en salir de la mano, alcanza el punto más alto y cae nuevamente hasta alcanzar nuevamente la mano. Entonces sería el tiempo total que tarda en salir de la mano y vuelve a ella. Bien. Encarando el primer inciso de calcular el tiempo que tarda la bola en alcanzar el punto más alto, ¿cuál es la condición de alcanzar el punto más alto? Justamente es lo que estamos viendo ahí, que la velocidad final en este punto tiene que ser 0. Eso es la condición para calcular cuál es el punto más alto, que su velocidad final sea igual a 0. Bien, entonces sabemos que es tiro vertical. Si recordamos hace rato, decíamos que el tiro vertical era la aceleración va en contra de la gravedad, entonces por eso colocamos menos g. Entonces las ecuaciones que vamos a necesitar son las que llevan el signo negativo. Bien, pero tenemos 3 ecuaciones y nos está pidiendo el tiempo. Bueno, primero veamos en esas ecuaciones quiénes llevan tiempo. Vemos que la primera ecuación y la segunda ecuación. La tercera no lleva tiempo, entonces la podemos descartar. No nos sirve para poder calcular ese tiempo. Bien, y ahora entre estas dos, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, hay que ver si disponemos de todos los datos. A ver, analicemos la primera ecuación. La altura final, ¿conocemos la altura final? No conocemos la altura final. Entonces, esta ecuación, la primera ecuación, tampoco la podemos utilizar. Entonces justo nos queda la segunda ecuación, que es velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Bien, entonces utilizamos esa ecuación para resolver este inciso A. ¿Qué hacemos? Tenemos esa ecuación, partimos de esa ecuación, sabemos que la velocidad final es 0, este término se anula, es 0. Entonces si despejamos, este menos gt pasa al otro lado como positivo, gt igual a b0. Y de acá despejamos el tiempo, la gravedad pasaría a dividir, como estamos viendo acá, tiempo igual a velocidad inicial sobre la gravedad. Reemplazamos los datos, tenemos la velocidad inicial, 12 metros sobre segundo,
y la gravedad que sabemos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Simplificamos metro con metro, el segundo de arriba con un segundo de abajo y nos queda solo un segundo. Entonces el resultado, si hacemos con la calculadora, es 1,22 segundos. Pero recordemos lo de la guía 0, la parte de cifras significativas. Fíjense que acá 12 metros sobre segundo son 2 cifras significativas. 9,8, 1, 2 cifras significativas. Acá tenemos 1, 2, 3 cifras. Entonces tenemos que utilizar solo 2 cifras. Por lo tanto, sería 1,2 segundos el tiempo que tarda la bola en alcanzar el punto más alto. Bien, con eso hemos resuelto el inciso A. Pero ahora nos pregunta el inciso B, ¿cuánto sube la bola? Ya conocemos el inciso A. Ahora nos pide cuánto es la altura que va a alcanzar esa bola en ese punto. Es decir, cuando la velocidad final sea 0. Bueno, lo que ya sabemos es del inciso A que esa bola tarda en llegar al punto más alto en 1,2 segundos. Ahora sí, vengo acá, de nuevo planteo las 3 ecuaciones y veo dónde está mi incógnita, la altura final. Y encuentro que está en la primera ecuación y en la tercera ecuación. ¿Bien? Entonces la segunda ecuación no me sirve. De la primera ecuación conozco la altura final, es nuestra incógnita. La altura inicial, sé que es 0. Velocidad inicial, conozco. El tiempo, conozco. La gravedad, conozco. El tiempo, conozco. Bien, puedo utilizar la ecuación 1. Veamos si la ecuación 3 también puedo utilizar. Velocidad final. Velocidad final al cuadrado, sé que es 0. La velocidad final. La velocidad inicial, conozco. La gravedad también conozco. La altura final es mi incógnita. Y la altura inicial es 0. También puedo utilizar la segunda ecuación. Pero fíjense que es un poco más compleja ya que lleva al cuadrado. Acá hay que despejar la altura final. En cambio la ecuación 1 ya está despejado. Es directamente reemplazar los datos. Entonces en este caso me conviene utilizar la ecuación 1. Entonces seleccionamos esa. Reemplazando, tenemos la altura final igual a la altura inicial, velocidad inicial por tiempo, menos un medio de aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí reemplazamos nuestros datos. Primero sabemos que la altura inicial es 0 y reemplazamos, ahí se va la altura inicial, es 0, entonces se reduce nuestra ecuación a esta, ¿sí? Ahí recién empezamos a reemplazar. La altura final es igual a la velocidad inicial, 12 metros sobre segundo, por el tiempo, 1,2 segundos, menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que es 1,2 segundos, y todo eso al cuadrado del tiempo, ¿no? Ahí, si nos fijamos las unidades, ese segundo con este segundo se van. Acá me va a quedar metro, que es lo que necesita de altura. De este otro lado, el segundo cuadrado con este segundo al cuadrado, segundo que va a ser al cuadrado de este, ¿sí? También se simplifica, entonces va a quedar también metro. Dándonos un resultado, después de calcular, de 7,344 metros. Recordando lo mismo de hace rato, cifras significativas, acá tenemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, todos son de 2. Entonces esto, dejamos el resultado en 2 cifras significativas. Por lo tanto, la altura máxima que va a alcanzar esa bola es de 7,3 metros. Bien. Ahora analicemos el inciso C, que lo que nos dice es cuál es el intervalo de tiempo entre el instante en que la bola sale de la mano y vuelve a ella. ¿Bien? Entonces nos fijamos en esta figura, vean, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el movimiento de la bola? Sale, alcanza el punto máximo como han visto y retorna luego al mismo punto. Pero como acá todo esto de acá siempre se analiza en términos de que la energía se conserva, en otras palabras, el tiempo de subida va a ser el mismo que el tiempo de bajada. El tiempo que tarde la bola en subir desde que sale de la mano hasta que alcanza el punto más alto va a ser el mismo de que el tiempo que va a tardar en bajar desde el punto más alto hasta la mano. ¿Sí? Entonces,
haciendo con esa analogía, el tiempo total sería el tiempo de subida, que estamos, lo que les expliqué hace rato, más el tiempo de bajada. Pero como estos dos tiempos son el mismo, porque se conserva la energía, asumimos en este ejercicio que se está conservando la energía, entonces decimos que ese tiempo va a ser 2 veces el tiempo que hemos calculado en el inciso A, porque el inciso A nos decía el tiempo de subida, cuánto era, cuánto se alcanza en llegar a ese punto más alto. Entonces, reemplazando, el tiempo total sería 2 veces ese tiempo de subida, 1,2 segundos. Por lo tanto, el resultado, del tiempo que tarda desde que sale la bola de la mano hasta que vuelve de nuevo a la mano, son de 2,4 segundos. Bueno, siguiendo con otro tipo de ejercicio, ya pasando a la parte de dinámica, la anterior clase Daisy les explicó sobre la parte de momentos y sumatoria de fuerzas, pero todo era cuando estaba en condiciones de equilibrio. Bien, este tipo de ejercicio que vamos a analizar ahora no está en equilibrio, ¿sí? El objeto está en movimiento y adquiere una determinada aceleración. Bien, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Un bloque de 3 kilogramos sobre una superficie horizontal es acelerado a lo largo de la superficie por una fuerza de 10 newton, que dice que está aplicada a 40 grados de la horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide? Primero, calcular, inciso A, el módulo de la fuerza aplicada que es paralela al desplazamiento del bloque. El inciso B, calcular el módulo de la fuerza aplicada perpendicular al desplazamiento del bloque. ¿Cuál es el módulo de la fuerza? Ese es el inciso C. ¿Cuál es el módulo de la fuerza de contacto que actúa sobre el bloque? Ya vamos a analizar a qué se está refiriendo eso. Inciso D, el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 0,25. ¿Sí? Acá hay un coeficiente de rozamiento. Y nos pregunta, ¿cuál es la fuerza de rozamiento ejercida sobre el bloque? Inciso E, ¿cuál es la aceleración del bloque? Bien, entonces, si empezamos a ver los datos que disponemos, primero sabemos que la masa es de 3,0 kilogramos. Sabemos que la fuerza que se está aplicando sobre el bloque es de 10 newton, ¿sí? De 10 newton, el cual con respecto a la horizontal está a 40 grados, ¿no? La dirección de esa fuerza. Y además nos dice que el coeficiente cinético de rozamiento entre el bloque y el piso es de 0,25. Coeficiente cinético, porque significa que el objeto ya se está moviendo. ¿Bien? Incógnitas. Nos pregunta el módulo, el inciso A nos dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza aplicada paralela? De la fuerza aplicada, nos está hablando, la fuerza aplicada son los 10 newton. Lo que nos está diciendo acá es, ¿cuál es la componente, ¿sí? de esta fuerza que es paralela al desplazamiento? Es decir, ¿cuál sería el desplazamiento? ¿Hacia dónde es? Fíjense, es para allá el desplazamiento. Entonces, si es paralela a ¿qué componente estaría de esta fuerza? Sería la componente X. Entonces, el inciso A, lo que nos pregunta es, ¿cuál es la componente X de la fuerza F? Porque esa es la que es paralela al desplazamiento. ¿Bien? El B nos pide la perpendicularia también al desplazamiento. Entonces, este es el desplazamiento, entonces la perpendicular sería esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué componente sería? La componente Y de esta fuerza de 10 newton. Bien, entonces ese sería el inciso B. El inciso C nos dice, ¿cuál es el módulo de la fuerza de contacto que actúa sobre el bloque? Fuerza de contacto. ¿Se acuerdan? En las clases de teoría han debido ver con la profesora Charo. Cuando hay un objeto sobre el piso, ahí empieza a actuar un módulo de fuerza que es de contacto. Y a eso le llamamos la normal. Siempre que un objeto está sobre algo, va a haber la componente que es la normal, que es la fuerza de contacto. Bien,
Entonces, en este caso, el inciso C, lo que nos está preguntando es, ¿cuál es la normal? Para el inciso D, lo que nos dice, ¿cuál es la fuerza de rozamiento? Entonces, si el objeto se está desplazando hacia la derecha, ¿qué significa? La fuerza de rozamiento va en oposición al desplazamiento. Es decir, la fuerza de rozamiento, la que me están pidiendo es esta de acá. ¿Ven? Que es en oposición a mi desplazamiento o a mi movimiento. Eso es la fuerza de rozamiento. Y por último, nos pregunta cuál es la aceleración de ese bloque. Bien, entonces empecemos primero con la descomposición de esas fuerzas. ¿Se acuerda de la fuerza F? Acá tenemos la fuerza F de 10 newton. Va a tener una componente X y va a tener una componente Y. El inciso A me pediría la paralela al desplazamiento, es decir, la Fx. Pero, ¿cómo calculo esa Fx? Y eso lo habíamos visto también en la guía 0 y también se ha visto ya en la primera parte de la guía 1. ¿Cómo puedo calcular la componente X o la componente Y de una fuerza que tiene un determinado ángulo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Acá tenemos los 10 newton, la fuerza con los 40 grados. Este va a tener una componente X y este va a tener una componente Y que lo podemos pasar al origen. Bien, va a ser así. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo calculo la fuerza Fx y Fy? Y ahí tenemos que aplicar o seno o coseno. ¿Se acuerdan cuál era uno de los tips? La componente que está junto con el ángulo lleva el coseno. ¿Dónde está el ángulo? Está ahí, los 40 grados. Entonces la componente X es el que lleva el coseno. Por lo tanto, justo el inciso A me habla de la componente X. Entonces, Fx va a ser igual a la fuerza, al módulo de esa fuerza, por el coseno del ángulo, 40 grados. Reemplazo los datos. Fx igual a F vale 10 newton por coseno de 40 y me da un resultado de 7,66 newton. Pero también, teniendo el cuidado de las cifras significativas, tenemos 2, 2 acá, el resultado sería, perdón, acá está mal, sería 7,7 newton. O habría que revisar, pero ahorita debe ser 7,7 newton. Si vamos al inciso B, tenemos la fuerza I, que es lo que nos pregunta, que es la perpendicular. Entonces acá, si la Fx era el coseno, entonces la Fi lleva el seno. Entonces la fuerza I es igual a los 10 newton por el seno de 40 grados. Bien, hacemos la cuentita. Fi es igual a 6,428 newton. Lo mismo, dos cifras significativas, por lo tanto el resultado nos queda en 6,4 newton. Bien, perfecto. Entonces ahí ya tenemos el inciso A y el inciso B, que son las componentes X e Y de la fuerza F. ¿Qué nos pregunta el inciso C? Fíjense que acá ya tenemos, ya reemplazado los valores, la componente Fi, los 6,4 newton, y la Fx, 7,6 newton. Bien, el inciso C lo que nos pregunta es cuál era esa fuerza de contacto, es decir, la normal. Bueno, para poder calcular la normal tenemos que ver en esta figura si están todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque. A ver, veamos. Tenemos la fuerza F, perfecto, acá está la normal. Tenemos la fuerza de rozamiento. Pero fíjense que nos falta una fuerza muy importante que siempre va a aparecer cuando un objeto tiene masa. Y eso es el peso. Bien. El peso lo podemos calcular porque sabemos la masa. Sabemos que el peso es la masa por la gravedad. Reemplazamos masa 3,0 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un resultado de 29,4 newton. Por lo tanto, como también manteniendo dos cifras significativas, nos queda el resultado en 29 newton. Bien, entonces esto de acá tenemos que pasarlo acá. ¿Bien? Entonces ahí aparece
Acá, fíjense, tenemos la fuerza X de la fuerza F, la componente Y de la fuerza F, la normal, ¿ven? Que lo hemos pasado acá, toda la ordenada al origen, la fuerza de rozamiento también acá, que va en oposición al desplazamiento, acá está, fuerza de rozamiento, y ahora estamos agregando la fuerza peso. Y ahí ya tenemos nuestro diagrama de libre completo con todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Bien, ahora sí podemos ver cómo podemos calcular la normal o esa fuerza de contacto. Fíjense que la normal está ¿en qué? Sobre el eje Y. Y esto lo que se está moviendo solo es en la dirección X. En la dirección Y no se mueve. Entonces uno puede hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y como no se mueve en el eje Y, sé que la sumatoria de fuerzas en ese eje va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien, por el equilibrio traslacional. Sumatoria de fuerzas, es decir, equilibrio traslacional en el eje Y. ¿Sí? Estamos hablando del eje Y. No se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces, hay un equilibrio traslacional. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas del eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces, plantearemos, a ver, ¿cuántos apuntan para arriba? Que podemos decir que es para positivo. La normal, bien, acá por eso, más la normal. ¿Cuál más apunta para arriba? La fuerza I, es decir, la componente I de la fuerza F. Entonces, FI más FI. No hay ninguna fuerza más acá que apunte para arriba. Ahora, para abajo. Fíjense, la única fuerza es el peso. Menos el peso igual a 0. Bien. De acá nuestra incógnita, la normal. Si despejamos de acá la normal, el peso pasa como positivo y la fuerza FI pasa como negativo. Bien, entonces peso positivo, fuerza I negativo. Reemplazamos los datos, el peso, 29 newton que hemos calculado, menos la componente I de la fuerza, que sería la FI, 6,4 newton, y eso nos da un resultado 22,6 newton. Por lo tanto, acá tenemos tres cifras, lo dejamos a 2 también como hemos estado siguiendo. Nos queda la normal es igual a 23 newton. Bien, hasta ahí hemos resuelto el inciso C. ¿Qué nos decía el inciso D? Nos decía calcular la fuerza de rozamiento del bloque contra el piso. Fíjense que la fuerza, ¿y qué nos daba como dato? El coeficiente de rozamiento cinético de 0,25. Bien, pero ¿para qué nos da ese dato? Hay una ecuación que nos permite calcular la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es el coeficiente de fricción por la fuerza de contacto que esté sintiendo ese piso, ese objeto con el piso. En este caso es la normal, justamente que es la que calculamos el inciso C. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a coeficiente de fricción, en este caso cinético, porque en teoría el objeto se está moviendo, por eso nos dan el cinético, por la fuerza normal. Reemplazando los datos, tenemos la fuerza de rozamiento igual a 0,25 por la normal, que calculamos que es 23 newton, igual a 5,75 newton. Respetando las dos cifras significativas, esta nos queda un resultado de la fuerza de rozamiento de 5,8 newton. Fíjense que acá, la fuerza Fx, acá fíjense, es 7,6 newton. Y es como positivo. Y acá la fuerza de rozamiento también es 5,8 newton, pero también me da positivo. Claro, porque nosotros lo que estamos utilizando acá, los valores de fuerza son módulos. Son módulos. Y no nos está diciendo nada de la dirección. Bien, entonces eso es importante aclararlo. Bien, entonces ya calculamos la fuerza de rozamiento. Lo último que nos pide el ejercicio es, fíjense que acá ya reemplazamos, tenemos la componente normal, 23 newton, la componente FI, 6,4 newton. Si nosotros sumamos estos dos, nos va a dar los 29 newton. ¿Ve? Este con este está en equilibrio. Ahora, acá también hemos reemplazado la fuerza de rozamiento, 5,8 newton, y teníamos la fuerza
de la componente X, perdón, la componente X de la fuerza F, que es de 10 newton, 7,6 newton. Y ahí lo que nos pregunta es, ¿cuánto es la aceleración del bloque? A eso es por lo que llamamos dinámica, porque el objeto está en movimiento, ¿sí? El objeto se está moviendo con una determinada aceleración. Pero, ¿cómo puedo calcular esa aceleración? ¿O de dónde sale que ese objeto tiene aceleración? Bueno, hagamos el mismo análisis que estábamos haciendo hace rato de la fuerza Fi, ¿sí? De la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, que decíamos que no se mueven ni para arriba ni para abajo. Pero, ¿qué pasa si analizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X? A ver, veamos. En el eje X veo que hay dos fuerzas. Uno que va hacia la derecha, que es la fuerza Fx, que es de 7,6 newton. Y hay otra, que es la fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda, que es de 5,8 newton. Fíjense que si hacemos ahí una diferencia, eso no nos va a dar 0. ¿Qué significa? A ver, que esta fuerza Fx es más grande que la fuerza de rozamiento. Es decir, que si nosotros nos imaginamos una soga, que hay personas que están tirando de este lado con esta fuerza, y hay otras personas que están tirando de este lado con esta otra fuerza, las que van a ganar son estas de 7,6 newton. Es decir, se va a mover hacia la derecha. Entonces ahí aparece una fuerza neta, que es lo que vamos a llamar, que aparece para allá, para donde se está desplazando el objeto. Entonces, el hecho de que aparezca esta fuerza neta, debido a que las fuerzas que están actuando en el eje X no se anulan, es decir, hay una fuerza que es mayor que otra, ahí aparece una fuerza neta. Y esa fuerza neta, si lo analizamos desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, nos dice que si hay una fuerza neta es porque hay una masa que tiene una determinada aceleración. Entonces de ahí ya puedo calcular la aceleración. Porque tengo la fuerza neta que lo puedo calcular ¿cómo? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Bueno, ahora a ver, analicemos. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Tomamos como positivo la dirección donde estamos pensando que se va a mover. En este caso es la derecha. Entonces, como positivo llevaría la fuerza solo Fx. ¿Bien? Entonces, Fx positivo es la única fuerza. Recuerden que esto es la fuerza neta, no está solo fuerza neta. Entonces acá en esta dirección solo hay la fuerza Fx. Y en la otra dirección tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces por eso es menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. ¿Bien? Entonces de ahí despejamos la aceleración, que es nuestra incógnita. La masa pasaría a dividir. Entonces tenemos Fx menos Fr sobre la masa igual a aceleración. Reemplazando los datos acá, la aceleración nos va a quedar la fuerza Fx es 7,6 newton menos 5,8 newton dividido entre la masa, que es los 3 kilogramos. Y ahí nos da un resultado de la aceleración de 0,60 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces con esto hemos terminado la clase de hoy, donde este último ejercicio justo hacemos énfasis sobre una aplicación de las leyes de Newton, donde a partir de calculando una determinada fuerza neta, uno puede estimar cuál es la aceleración que tiene ese bloque.